En el Perú, nuestra diversidad cultural se manifiesta en cómo vemos y sentimos el mundo a través de nuestra identidad, nuestras lenguas y culturas. La diversidad es el punto de encuentro donde valoramos y compartimos nuestras expresiones, porque en esas diferencias encontramos lo que nos une con aquel que vemos diferente en un territorio, una bandera, un sueño. Hay varias explicaciones que convergen en una idea de país que debería ser nuestra riqueza, nuestra fortaleza, y que lamentablemente aún no podemos abrazar esa idea. El Perú es un país que tiene 55 lenguas, perdón, que tiene 55 pueblos originarios, 48 lenguas originarias también, el aporte del pueblo afroperuano, de la comunidad Nikkei, la comunidad Tuzán, entre otros grupos y diversas identidades culturales que existen. Y lamentablemente eso que es nuestra riqueza no se ve como tal, sino como un problema, ¿no? Como algo incluso de lo que habría que avergonzarnos, ¿no? Si es una lengua originaria, por ejemplo, muchas personas no la hablan por vergüenza, por sentirse discriminadas, o porque cuando aprendiste de niño o de niña una lengua originaria y luego el castellano, se te nota eso en el acento y en la manera de hablar castellano, y en vez de verlo como una riqueza, como una característica cultural de una persona bilingüe, se le ve como que tiene mote, que tiene una forma extraña de hablar el castellano o peor de hablar el castellano, cuando no hay ni peor ni mejor forma de hablar el castellano, ¿no? Entonces, el racismo lamentablemente apela a eso, aquello que no queremos cambiar o no podemos cambiar, pero ¿quién querría también cambiar su apellido, su color de piel? Porque además eso representa a nuestros ancestros, representa a nuestras familias, nuestras comunidades, de dónde venimos, qué somos. Es como que nos dijeran, siéntete absolutamente avergonzado y menor por ser peruano, ¿no? Entonces, poniéndolo como un ejemplo hacia afuera. Entonces, ahí nos tocaría la fibra y decir, ¿por qué, no? Si mi Perú es hermoso, es lindo, yo soy orgulloso de ser peruano, pues lo mismo, ¿no? Con las comunidades. Entonces, eh, una de las explicaciones es ello, ¿no? Que nosotros hemos tenido la diversidad cultural siempre como una riqueza que no hemos sabido valorar y ahora es momento de empezarla a valorar. Otra situación tiene necesariamente que ver con el tema económico, político, social. El racismo y la discriminación históricamente han sido utilizados como mecanismos para poder perpetuar estructuras de poder, estructuras de diferencia social que hacen que, lamentablemente, y eso es una realidad en nuestro país, las personas que mayormente sufren de racismo son personas vinculadas a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, al pueblo afroperuano, ¿no? Y a la par coinciden que son las personas más excluidas del país, donde la educación es más precaria, la salud también, y eso lo ha demostrado la última pandemia, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que ha hecho también el racismo es perpetuar unas estructuras de poder, de poder que hacen que lamentablemente estemos en situaciones diferenciadas, ¿no? Peruanas y peruanas, y eso en el Bicentenario debe ser motivo para reflexión y para avanzar hacia el futuro y cambiarlo. Y la tercera causa, o bueno, explicación de por qué seguimos siendo un país racista, eh, tiene que ver con el hecho de que no hemos podido encontrar todavía ese punto en común que lamentablemente queremos como peruanas y como peruanos, ¿no? Que tenemos muchos, pero deberíamos consensuarlos, ¿no? Aún hoy en día hay personas que sienten que por vivir en determinada región o hablar de manera diferente, tener un aspecto físico distinto puede ser superior a otra. Y eso es algo que debemos desterrar del Perú y que lamentablemente tiene que ver con procesos históricos que sí es verdad, ¿no? Que vienen desde la colonia, pero también en la República no debemos olvidarla, ¿no? Porque no es que solamente sea la colonia, en la República también se perpetuaron estereotipos, prejuicios y una serie de cuestiones respecto a lo indígena y lo afroperuano, por ejemplo, que es necesario reivindicar para poder abrazarnos en una misma idea de nación. La principal consecuencia, como había mencionado antes, es que afecta principalmente la vida, los cuerpos de las personas, porque es una situación de violencia. La violencia puede llegar desde un insulto hasta la muerte. Lo que pasa es que no debemos esperar que ocurra la muerte en nuestro país por actos racistas, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, con el ciudadano Floyd en Estados Unidos,
o como ha ocurrido en Ruanda en los años 90, ¿no? Ruanda, un país que entró en una guerra cruenta con cientos de miles de asesinados por un conflicto que básicamente tenía su origen en el ser distintos, ¿no? Hutus y Tutsis. Y por ser Tutsi, los Hutus empezaron a matarlos, simplemente por ser distintos, porque les decían que eran feos, cucarachas, que eran una raza inferior, y empezaron a asesinarse. A eso puede llegar el racismo. Y en nuestro país, un documento oficial, como es el informe final de la Comisión de la Verdad, señala que existió un velado racismo y que fue parte también, si no fue la principal causa, pero digamos, estuvo presente en el conflicto armado interno o en la época de violencia política. Hay un debate en el que yo no entraré. Normalmente el Estado, en el Estado manejamos como expresión de esa época el periodo de violencia, ¿no? que se vivió, pero como dato a rescatar de las víctimas de esa época, de cada 4 personas que murieron, 3 respondían a la característica de ser quechohablantes, de comunidades nativas, muchas de ellas de la sierra, pobres, ¿no? Campesinos, y además étnicamente de fisonomía andina, ¿no? Entonces, es un indicador de que no deberíamos dejar atrás el hecho de que genera violencia. Y lo otro es la exclusión, ¿no? La exclusión lo que hace también es que no solamente sea un insulto en las redes sociales la consecuencia de un racismo, no solamente sea que alguien le grite por la calle un chiste o que a un jugador de fútbol le hagan como gorila en el estadio, que ya está muy mal, es terrible que hoy en día tengamos esas manifestaciones, pero eso es como la punta de un iceberg. La punta de iceberg de un problema mayor que es un racismo estructural que tenemos, que luego repercute en la educación de los chicos, y luego en la educación de los jóvenes, y luego en que ese joven afroperuano indígena encuentre trabajo, en la atención en salud, en la perpetuación del hecho de que los estereotipos de belleza, por ejemplo, sean una especie de canon que hay que seguir y implique que tranquilamente un empleador en el país diga que hay que tener buena presencia. ¿Qué es buena presencia? ¿No? Normalmente buena presencia está asociado a, si tú te alejas de los estereotipos de belleza europeos, entonces obviamente ahí no entrarás en la buena presencia, ¿no? ¿Qué es la buena presencia? Aquello que se aleje de lo indígena, aquello que se aleje de lo afro, aquello que se aleje de lo asiático y que se acerque a lo europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si voy a contratar por esas condiciones, ¿en qué país estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí es que se viene la consecuencia del racismo en la exclusión, en la violencia que vive, ¿no? Julio Kotler decía, por ejemplo, que los conflictos en el país, sobre todo aquellos que se daban en el interior del país, no tenían necesariamente que ver con el puente, la carretera, la energía, o sea, que eso era un elemento que gatillaba el conflicto, pero que la principal causa era el buscar reconocimiento por parte de estas comunidades, ¿no? Que históricamente habían sido excluidas de un Estado peruano, que es un Estado monocultural, que también por muchos años, por décadas, rechazó las lenguas originarias, rechazó todo lo indígena, lo afroperuano, ¿no? Y generó esta situación de exclusión y de tener 2 países, ¿no? Y que, bueno, últimamente lo hemos visto mucho más en diversas escenas, como la escena política, la escena de la pandemia que nos ha tocado vivir, donde se nota claramente que tenemos aún esas diferencias, esas brechas que debemos cerrar y que lamentablemente tiene que ver con el racismo y la discriminación, porque cuando vemos claramente las cifras, vemos que quienes tienen la salud más precaria, el acceso a la educación, al trabajo y a una serie de ámbitos que he mencionado, son justamente quienes pertenecen a estas comunidades o se miden por la lengua que usan. ¿Y quienes usan una lengua indígena? Los indígenas, ¿no? Y ellas son esas personas son las que están más excluidas, igual que la población afroperuana. Esas son las principales consecuencias: violencia y exclusión. Bueno, está el Servicio Orienta, que tiene varias modalidades. Una de ellas es la plataforma Alerta contra el Racismo. Pueden también llamar al teléfono que aparece en la página web, ¿no?, de la propia Alerta contra el Racismo, 618-9393, y marcan el anexo correspondiente y ahí se les atiende. También a través del WhatsApp, porque cuando llaman por teléfono eso remite a un celular y pueden mandar
mensajes o videos, si se quiere, por WhatsApp. También a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, por ejemplo, ¿no? de alerta, o enviando una comunicación vía correo electrónico o a la mesa de partes del ministerio, ¿no? Entonces, bajo esas modalidades se puede atender. La más sencilla es, si uno tiene un acto de discriminación que reportar o ha sido testigo, entrar a Google, poner alerta contra el racismo y le va a dar ahí el link para poder reportar, ¿no? Esa es la manera más fácil, ¿no? Entrar por internet a alerta contra el racismo y a partir de ahí se puede hacer el reporte. Es la manera más sencilla. Listo. Muchísimas gracias.